Es bueno estar en la casa de Dios. Desde la antigüedad, los hombres de la Biblia dejaron sembrado la necesidad tan grande que tenían de estar en la presencia del Señor. Unos clamaban: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré? Otros decían: mejor es estar un día en la casa de mi Padre que 1000 fuera de ellos. Otros decían: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Finalmente el apóstol, resumiendo todos estos pensamientos, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el salmista, que dice mirad cuán bueno y cuán delicioso, él dice al final: es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Así que estamos en el lugar de bendición. Amén. Y estamos congregados en el nombre de Jesús para alabar y ensalzar su santo nombre. Él es nuestro centro de reunión, Él es nuestro motivo de adoración, Él es nuestro todo. Así que aunque nos llamemos iglesia tal, iglesia de lo otro, nuestra función principal es estar congregados al nombre de Jesús y ensalzar y glorificar su santo nombre, porque Él nos redimió y nos salvó. Él nos salvó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que tenemos una deuda inmensa, eterna, impagable, que es que Él haya muerto en la cruz por nosotros, y damos gloria al Padre por eso. Tengo por aquí un anuncio de una búsqueda de empleo, y la descripción del empleo que piden es que es un empleo a largo plazo, que sea jugador de equipo, que esté dispuesto a aceptar el desafío del trabajo permanente en un ambiente a menudo caótico. Los candidatos deben poseer comunicación excelente y habilidades de la organización y estar dispuesto a trabajar horas extras, incluyendo noches y fines de semana. Listo para recibir llamadas las 24 horas del día. Algunos viajes por la noche pueden ser requeridos, inclusive viajes a campings los fines de semana lluviosos y torneos interminables de deporte en ciudades lejanas. Los viáticos no se reembolsarán. Los deberes extensos de mensajeros se les solicitarán. Entre sus responsabilidades están: el resto de su vida debe estar dispuesto a ser odiado, por lo menos temporalmente, cuando alguien necesite dinero. Debe estar dispuesto a morderse la lengua repetidas veces. También debe poseer la energía física de un mulo y que sea capaz de ir del 0 a 60 kilómetros por hora en 3 segundos en caso de escuchar gritos en el patio de la casa. Debe estar dispuesto a encarar los desafíos técnicos estimulantes, la reparación de pequeños aparatos, lavabos y misteriosamente lentos y cremalleras o cierres de pantalones atascados. Debe investigar las llamadas telefónicas, mantener calendarios y coordinar la producción de múltiples proyectos y deberes. Debe tener la habilidad de planear y organizar las reuniones sociales para sus pequeños clientes. Debe estar dispuesto a ser imprescindible en un minuto e ignorado en el próximo. Siempre debe esperar lo mejor y estar dispuesto para lo peor. Debe asumir completa la responsabilidad para la calidad del producto final. Sus responsabilidades incluyen también la conservación del piso y trabajo de portero a través de las instalaciones. Pero hay posibilidad de promoción. ¿Cuál es? Ninguna. Deberá estar en la misma posición durante años, sin quejarse, reentrenándose constantemente, y para actualizar sus habilidades y estar dispuesto a ser superado por aquellos a quienes sirve. Experiencia previa, ninguna. Sueldo y compensación cubiertos por sí mismos sin posibilidad de aumento. Y ya que tendrá que invertir todo lo que recibe en la misma empresa. Sus beneficios, aquí está la buena cosa. Ninguna. En cuanto a salud, ninguna pensión, ningún reembolso de la enseñanza, ninguna vacaciones pagadas, ninguna opción de acción que se ofrece. Este trabajo suministra las oportunidades ilimitadas para el crecimiento personal.
tiene derecho a reconocimiento una vez al año, como el día de hoy, en el Día del Padre, pero tendrá que cubrir los gastos ocasionados en el día del reconocimiento. Si está interesada, déjelo saber, comuníquese a Inversiones El Hogar. Así que feliz Día del Padre a todos los que están acá. El Señor ha dado una tarea muy fuerte. Nosotros nos unimos a esta celebración, a este saludo especial, que por cierto fue instituido en 1909 aquí en los Estados Unidos y firmado por el presidente Nixon a partir de 1962. Pero nos unimos a esto porque es bíblico el reconocimiento continuo de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así que bienvenidos todos, el Señor les bendiga. Felicitación a todos los padres en su día. Vamos dando gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios por los hombres padres de esta congregación y de todo el mundo, ¿por qué no? Y sabe que hay muchas mujeres que han tenido que tomar el rol de padre también por los padres ausentes. Pero gracias a Dios porque este es un modelo que el mismo Señor Jesucristo representó. Primero, que el Padre, luego el Hijo tiene sujeción o sumisión al Padre, y en la obediencia y reflejo está la gloria del Padre. Así que queremos darle la bienvenida a todos y vamos a hablar algunos pensamientos bíblicos acerca de los padres. Pero ahí en el Proverbio 17:6 encontramos esta bonita expresión inspirada por el Espíritu Santo. Corona de los viejos son los nietos. Porque a veces vemos los abuelos son doble o triplemente padres. Y honra de los hijos sus padres. Así que generalmente el hijo, todo lo que hace es un reflejo del padre. Y más vale que sea buen reflejo para que sea honra. Amén. Bien, en la significado primario de padre encontramos que en un contexto biológico es aquel ser vivo del sexo masculino que ha tenido descendencia directa. Esa es en la primera descripción lo que es un padre del sexo masculino que tiene una descendencia directa. Ahora, el que es descendiente directo de un padre, recíprocamente es un hijo. Ahora, eso es en el sentido primario. No olvidemos que hay padres biológicos, pero también hay padres que, aunque no hayan sido biológicos, tienen toda la extensión del respeto y la honra por haber sido padres, en el sentido que la Biblia manda. Hay dos términos en hebreo y griego, no voy a entrar mucho en esto, pero es el término ab y pater, que encontramos que se usan con varios sentidos. Y quiero que vean esto interesante. Se usa como progenitor, bien, también como cabeza de una casa. Por ejemplo, a Abraham se le llamaba padre Abraham, aun aunque no fuesen descendientes directos. Era cabeza de una familia, antepasado o originador de una nación, fundador de una clase, profesión, protector. Es más, alguien que es digno de respeto. En la antigüedad teníamos y todavía se ven muchas culturas que se le dice padre, aunque no sea el padre directo. Muy bien, así que estos son los términos que encontramos. No creamos que simplemente es padre, es aquel el que engendra, sino padre es aquel que cuida, el que levanta, el que enseña, el que guía, el que tiene un ejemplo para sus hijos. No somos perfectos como padres, pero gloria a Dios por aquellos hombres que intentan, y como dije antes también mujeres, levantar a sus hijos, y más aún en el temor del Señor. Vamos a ver algunas estadísticas interesantes que tenemos acá, pero antes veamos algunos de los versículos que encontramos en la palabra respecto a los padres. En Éxodo 20, donde se narra acerca de los 10 mandamientos, este es uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios
tu Dios te da. Veamos que Dios es el que da todo. De hecho, Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay nada malo que el Padre dé, pero a veces hay preguntas y lo que sucede, lo malo que sucede, son preguntas fuertes, pero el asunto es que Dios ha dado libre albedrío o libre escogencia al hombre. Hay un himno que dice, por ejemplo, dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Según lo que el hombre escoge hacer el mal, la desobediencia, la rebeldía, y después se vuelve y culpa a Dios. Entonces, en grande escala, eso es lo que está pasando en el mundo. Tanta rebelión permanente que hasta la misma naturaleza, la misma tierra está sufriendo. Y dirán, si Dios es el universo y creador de todas las cosas, el Padre de las luces, ¿por qué la tierra está como está? Tenemos la capa de ozono más abierta, tenemos hambre en el mundo, tenemos violencia. Es porque el hombre ha escogido su propio camino. Y después que somos rebeldes delante de Dios, nos volteamos y queremos echarle la culpa al hombre. Pero esto tiene una raíz como la tenía Adán y Eva, y lo hemos dicho otras veces. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Él enseguida dice, la mujer que me diste por compañera. Nadie quiere aceptar su responsabilidad. Cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Ah, la serpiente me tentó y yo lo hice. Es decir, nadie al final tiene la culpa. Y usted ve un muchachito, un chamito, un bebé, ya cuando está caminando y tumba algo, ¿verdad? Y quiebra un jarrón. Papá, ¿qué hiciste? Ella cayó. Ah, se cayó. Solito, se caminó y se cayó. O si está alguien por ahí, señala a la hermanita, al hermanito, y usted dirá, ¿de dónde aprendió este muchacho a culpar a los demás? Bueno, la raíz del pecado. Barcilaí dijo una vez, la raíz del pecado está en mí. Es decir, las cosas están en nosotros mismos. Perdón, creo que fue Job. El asunto está en que el hombre escoge su propio camino de rebeldía y desobediencia ante el Padre Celestial. Ahora tenemos que aclarar algo. La gente le gusta hablar de Dios como Padre. Hay una señora vecina en nuestro país que decía, mi Padre es Dios y todo lo que viene me lo tiene que dar. Bueno, hay promesas condicionales. Pero déjeme decirle que Dios no es Padre de la humanidad en el sentido que nosotros entendemos. Como originador sí, pero la Biblia declara claramente que Dios es el creador de todas las cosas, de la humanidad. Pero a menos que la persona no entre por Jesucristo, quien dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, no es hijo de Dios. Juan nos dice que a lo suyo vino Jesús, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, escuche bien, a los que creen en su nombre, en tiempo perfecto continuo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, y muchos otros versículos más, somos adoptados por medio de Jesucristo. A menos que usted no venga al Padre por medio de Jesús, aceptándole como Señor y Salvador, usted no puede llamar a Dios Padre. No lo dice Gilberto, no lo dice la Iglesia Bautista Lumbrera, ningún grupo de gente. Lo dice la Biblia. Así que el privilegio de ser llamado hijo de Dios y llamar a Dios Padre es de aquellos que viven el Evangelio, que son creyentes en Cristo y que reflejan en sus vidas el testimonio de haber sido convertidos en un momento de su vida. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo en la noche, Nicodemo era un tremendo
coco, un hombre inteligentísimo, un doctor de la ley. Pero por ser doctor de la ley, él tenía sus propias dudas de que su religión le iba a salvar. Y llegó a Jesús de noche, aquel Mesías, aquel maestro. ¿Por qué de noche? Porque él tenía miedo de que los demás le dijeran, mira, el doctor de la ley, ¿qué está haciendo viendo al maestro de las calles? Y fue de noche. Y le pregunta y le dice, Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Antes de seguir hablando, Jesús lo paró en seco y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera anhelar a llamarte hijo de Dios y olvídate del cielo. Entonces Nicodemo ahí tomó interés y dijo, maestro, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque estaba pensando en términos humanos. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y la clave para ser hijo de Dios y llamar a Dios Padre es aceptar a Cristo. Esa obra que Cristo lo resumen en el famoso Juan 3:16, que todo el mundo debe saber. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que hay posibilidad de que alguno no crea. Es más, hay posibilidad de que alguno diga, yo creí que creía y va a estar en el infierno. Usted le pregunta en la calle, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, Dios es mi padre. ¿O sí? ¿Desde cuándo? Toda la vida, yo nací así. Esto no existe. Esto no existe. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ese es un pequeño marco de introducción interesante e importantísimo para que usted sienta el choque de la palabra de Dios. Si usted se considera hijo de Dios y no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no vive su vida de acuerdo a Dios. Le preguntaba a un compañero de trabajo, oye, ¿tú crees que si mueres ahora tú vas al cielo? Y él se quedó tranquilo, no sé cómo responderte. Yo le dije, déjame hacerte otra pregunta. Evangelio explosivo. Si tú te mueres y vas a la presencia de Dios y Dios te pregunta, oye fulano, ¿por qué te debo yo dejar a entrar en mi reino? ¿Por qué Dios te debería dejar entrar? Y aquel hombre me dijo, bueno, ¿por qué no me debería dejar entrar? O sea, ¿por qué Dios te dejaría entrar? Y él dijo, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En tu naturalidad, en tu condición normal, no estás apto para entrar en el reino de los cielos. Y no pienses que es que los cristianos evangélicos, los cristianos bíblicos, somos mejores que los demás. O que vamos al cielo porque somos más chéveres y somos mejores o no. No. Somos, al contrario, nos hemos sentido pecadores, peores. Y ahí es donde Cristo nos ha salvado, nos ha recogido y nos ha hecho sus hijos. Así que la reflexión en esta mañana, ¿quieres o puedes tú llamar a Dios Padre? Amén, al que puede hacerlo a través de Jesucristo. Pero no por buenas obras, porque yo soy bueno, porque yo me porto bien, porque yo no le hago mal a nadie. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay salvación, hay esperanza en Cristo. Así que Éxodo nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un principio que todavía se conserva a pesar de que fue dada a la nación de Israel.
La Biblia tiene una sola interpretación y tiene muchas aplicaciones. Y estos pensamientos fueron dados al pueblo de Israel que estaba en la tierra prometida y que tenía una promesa terrenal diferente a la que la tiene la iglesia. Nosotros tenemos una esperanza celestial, pero este principio se conserva. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Por eso es cuando yo oigo de personas que pasan de 80, bueno, ahí está mi mamá, gracias al Señor que ella está acá, tiene 82, pero hay personas que han pasado de 80, de 90, de 100. Uno puede decir, estos han honrado a sus padres, porque es una promesa bíblica. Así que la primera es que tú honras a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Y esto está comprobado estadísticamente, pero no tengo tiempo para entrar en esto. Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La vida que Jehová tu Dios te da, la tierra que Jehová tu Dios te da, los años serán alargados y te irá bien. Son promesas bellas. Te irá bien por tratar bien y honrar a tus padres. Y en Mateo 15:4, el Señor, mencionando esos mandamientos del Antiguo Testamento, dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Vemos una bendición por honrar a los padres, ¿verdad? Porque hay largura de días y porque nos va bien. Pero en el Antiguo Testamento había maldición para aquel que no honraba o maldecía a su padre y a su madre. Había maldición sobre ellos, muera irremisiblemente. Serían apedreados. La vez pasada hablamos acerca de los hijos que eran rebeldes, que eran malcriados, contumaces. ¿Saben qué hacían? Cuando los padres lo tenían que llevar a los ancianos en el Antiguo Testamento, después de un juicio, aquel muchacho iba a ser apedreado. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Ahora, no estoy diciendo que debe ser hoy en día así, pero son principios. Honrar al padre y a la madre es un principio hermoso, bello y que tiene peso fundamental. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense que un equivalente de honrar a los padres es obedecer. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Pero fíjense que está la palabra obedecer, hacer lo que ellos dicen. Pero dice en el Señor. Porque si usted es creyente y su padre le dice que vaya y haga algo que va contra el principio bíblico, algo que está malo, usted no debe hacerlo. Usted con mucho respeto va a argumentar. Y estamos generalizando bastante. Estamos hablando de una persona que ya toma decisiones, que puede hablar, etcétera. O que ya está grande el muchacho. Pero en el Señor, porque esto es justo. En el Señor, es decir, vas a obedecer a tus padres en el marco de lo que dice la Biblia. Padre no te va a mandar, mira, vamos a asesinar a fulanito. Eso, estoy dando un ejemplo muy aberrante, ¿verdad? Pero puede existir. Y usted se va a negar. Es en el Señor. Pero obedecer es una forma de honrar a los padres. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, tanto Efesios como Colosenses, pero especialmente Efesios, una ciudad situada en una parte portuaria del Asia Menor. Por ser puerto llegaba muchas gentes, muchas doctrinas, mucho pecado, mucho libertinaje. Y allí había una asamblea cristiana, una iglesia cristiana. Y el apóstol entonces, en los primeros versículos de la carta de los Efesios, los primeros capítulos, los primeros 3,
Él les enseña la doctrina espiritual, que hemos sido creados, hemos sido salvados con el propósito de honrar y de glorificar a Dios y de obedecerle como nuestro Padre. Y a partir del capítulo 4, Él habla de la parte práctica. Usted puede tener un estudio muy interesante en el libro de Efesios. Ya a partir del capítulo 4, Él habla de la parte práctica, cómo puedes tú honrar al Señor por medio de la obediencia a tus padres, no solamente a los padres, a los jefes. Ahí habla a los jefes, habla a los subordinados, habla de los hijos, habla de los padres. Así que hay mucho allí. Pero vamos a ver la importancia del padre. Mire, hay una estadística en cuanto a la pobreza se trata, que los niños que pertenecen a hogares con ausencia paterna tienen 5 veces más probabilidades de ser pobres, 5 veces más probabilidades de vivir en pobreza y en escasez, aquellos en los cuales el padre está ausente. Hay una serie de razones el por qué, pero esto es estadístico, esto está probado. Esto tiene fuentes de datos estadísticos reales. Por ejemplo, en este año se llegó en una estadística grande que se hizo, un muestreo, el 7.8% de los niños de familia de parejas casadas vivían en situación de pobreza. Solamente el 7.8%. Comparado con el 38.4% de familias en las que la mujer es cabeza de la familia. Pero no queremos decir con esto que es que la mujer lo hace mal. Es que la falta del padre, la mujer trata de hacer lo que puede, pero la figura paterna es importante para la conducta, para el modelo, para suplir. La mujer tiene que salir entonces cuando no tiene marido, el hombre se fue, etc. Y hay sufrimiento. Los hijos nacen sin un modelo, nacen sin protección, sin enseñanza. En conclusión, donde falta el padre, bueno, Dios muchas veces es misericordioso, pero en un gran porcentaje tienen la tendencia a fallar, a ser pobres y también a tener una situación de escasez tremenda porque falta el padre. Usted dirá, bueno, lo económico, no es nada más lo económico, sigamos. En mortalidad y juventud, los índices de mortalidad infantil son casi 2 veces más altos entre los niños de madres solteras que en el caso de las madres casadas. Se mueren 2 veces más. Se mueren los niños donde el padre está ausente. Interesante, ¿cierto? Pero no solamente con la parte económica, no solamente con el índice de mortalidad, también está lo próximo. Drogas y delincuencia. Los adolescentes, especialmente los varones, que provienen de familias con apenas uno de los padres, presentaron un riesgo más alto para cometer actos delictivos contra el Estado, la propiedad y las personas. Ahora, puede ser solamente el papá y la madre esté ausente o viceversa. El hecho es cuando está desbalanceado el hogar y que falta uno de los padres, hay tendencia a la violencia. Y usted puede sacar un reporte e investigar un poco más los grandes delincuentes que tuvieron problemas con sus padres, o que nacieron sin sus padres, o que sus padres se fueron del hogar, o que tienen problemas de drogas, de adicción, de cualquier tipo de situación errada, de mala conducta. Usted ve su historial y tienen la falta del padre total o en algún momento crucial de sus vidas. Eso lo dice en la estadística. Es porque Dios lo diseñó de esa manera. Ahora, vamos a tratar de ponerlo. Aquí está. Vamos a leer en San Marcos capítulo 5, versículo 21. Este es un ejemplo de un hombre en la Biblia. Hay muchos ejemplos hermosos en la Biblia acerca de los padres, ¿verdad? Tenemos a Abraham, tenemos a Séfora, tenemos a Jocabed, la madre de Moisés, que ella instruyó a Moisés en los caminos del Señor. Tenemos a Ana, que estaba muy segura de que Dios había llamado a Samuel.
Tenemos a hombres que han dado ejemplos, buenos y malos. El mismo Abraham dio un ejemplo que luego su hijo también siguió, porque los ejemplos se repiten. Y ahí es donde usted puede notar que en la Biblia habla de cadenas generacionales de pecado, de cosas repetitivas. Y a veces se dice esa persona, pero si nunca aprendió eso, ¿de dónde salió? Y de repente hay un tío viejo por allí que averigua, no, es que su abuelito era así. No, él tenía la misma cosa. Así como en el ADN se transmiten muchas enfermedades, también el ADN espiritual tiene peso. Así que cuidado con el ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos. Nosotros tenemos la poderosa herramienta en nuestras manos de influir y de influenciar, mejor dicho, a una generación. Si usted tiene mal ejemplo como padre que da a sus hijos, hay un momento, a menos que usted se pare identificando con su familia alguna raíz, renuncie a eso, pida perdón a sus hijos y siga adelante. Y puede entonces quitar esa raíz de pecado, esa maldición generacional. Pero vamos a ver en Marcos 5 y 21, este señor llamado Jairo. Todos lo tenemos allí, si no lo podemos ver en la escritura. San Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto a él. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Y este Jairo rogaba mucho al Señor Jesús diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Usted va notando la fe de este hombre, el arrojo de este hombre y la imperiosidad o la prioridad que él tenía. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Creo que pasamos del versículo 24 al versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole a Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Esto es en arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les dijo mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Señor, bendiga su palabra. Muchos interesantes pensamientos acerca de este momento. Fíjense que en el versículo 41, algunos se preguntan por qué está escrita las palabras en arameo de lo que dijo Jesús en aquel momento. Porque en el Nuevo Testamento griego, el griego es diferente al arameo, por supuesto, y está dentro del griego la expresión en arameo. Y es que cuando Jesús entró en la habitación, con él estaban los discípulos, que uno de ellos era Pedro. Y Pedro fue el que le comenta y le da datos a Marcos, quien luego, finalmente, el último de los evangelistas, escribe en base al testimonio de los otros discípulos. Pero para Pedro estaba tan clara las palabras, cómo resonaron en poder las palabras en arameo que Cristo dijo para que aquella niña se levantase,
que Pedro se las pasó a sí mismo a Marco. Fue tanto el momento de poder que Pedro no quiso ni variar ni una tilde, ni una jota de cómo había oído las palabras del Salvador. Y esto nos hace pensar cuando nosotros tenemos un milagro en la vida nuestra, o cuando somos salvos, cuando venimos al Señor. ¿Cuántos no recuerdan inclusive el versículo cuando el Señor les habló? O la circunstancia en que estaba pasando cuando vinieron a los pies del Señor. Son situaciones inolvidables que siempre van a tener allí en su mente un lugar, porque es impactante cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Pero quería dar esa nota allí porque es interesante. Ahora, ¿quién era Jairo? Jairo, dice la Biblia que es uno de los principales de la sinagoga. ¿Quién era este hombre? Este hombre era uno de los jefes de los ancianos de la sinagoga de los judíos. Él era el que ponía las normas. Él era el maestro de ceremonia. Él era el que ponía o hacía cumplir los reglamentos religiosos dentro de la sinagoga. Era un hombre muy respetado dentro del círculo de los judíos. Este hombre era muy respetado en su comunidad. De hecho, todos los que veían pasar a Jairo le brindaban respeto porque él tenía un cargo muy interesante, algo así como lo que tenía Nicodemo. Él era el responsable de que todas las cosas funcionaran bien. Este era Jairo. Jairo, un hombre que también era padre de familia. Era un hombre que, a pesar de sus rangos, a pesar de su condición económica, su sabiduría, su profesión, tenía familia. No importa cuán alto está, tenía familia y cumplía con sus responsabilidades, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo pensamos del presidente Obama? El presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, es padre, juega con sus niñas, tiene responsabilidad y actúa como padre con ellos también. Bien, este hombre era un padre con conciencia de familia. ¿Por qué? Porque este hombre buscó al Señor sin miedo al qué dirán. No importaba que le dijera, mira, Jairo va a ver al maestro, ¿qué va a hacer ese hombre para allá? Tú no sabes que el maestro es un maestro ambulante y que dice ser Dios y que hace milagros por allí y él está en contra de la ley de los judíos, etc. Él no le hizo caso a eso. ¿Por qué? Porque él tenía una prioridad. ¿Qué no hacemos nosotros por nuestros hijos? Dígame usted, cualquier cosa, ¿cierto? Hasta morir por ellos. Si hay un momento en que tenemos que morir por nuestros hijos, lo haremos con todo gusto y 10 veces si es posible. Es tal el amor que tenemos a nuestros hijos que nadie se le acerque. Es más, a veces hasta actuamos cegadamente porque somos capaces de defender a nuestros hijos sin saber que ellos se equivocan en un momento dado y que pudiesen haber hecho un daño. Y Dios nos ayude a ser objetivos. A veces podemos tener tremendos problemas familiares porque defendemos a capa, a espada, a nuestros hijos sin saber que se equivocan. Ese es otro lado del asunto. A veces nos cegamos muchas veces. Pero ¿qué no hace usted por su hijo? Aquel hombre, su prioridad era su hija, estaba enferma, a punto de morir, y él no le interesó lo que dirían de él, el qué dirán. Hay muchas personas que no vienen a Jesús por el qué dirán. ¿Qué dirán en mi trabajo? ¿Qué dirán que yo me metí a evangélico? A propósito, usted no se mete a evangélico. El evangelio se mete en usted. Usted no le dice a Cristo que venga a usted. Usted va a Cristo. Así que su prioridad era su hija. Y aquí está demostrando él su tremendo amor de familia. Gracias a Dios por los padres que son responsables y que hacen todo por sus hijos. Y el Señor ayude a aquellos que abandonan a sus hijos, que no tienen la mínima entereza o pensamiento de saber que no es que están abandonando un hijo, sino que lo que ellos hagan o no hagan va a impactar en la vida de generaciones. Sus hijos van a ser, hay un momento que están en sus manos, el usted manipularlos, ayudarlos, ponerlos en sitio.
y va a impactar para toda su vida, según lo que sus padres le hayan enseñado. Así que este hombre era un padre de familia con una urgencia familiar, hija enferma y su prioridad. Si tú tienes prioridades en tu vida, tu familia debe ser tu prioridad. Pero siempre y cuando sea en el Señor, no temas venir al Señor. Y si eres creyente, más aún, porque Él es tu Padre, que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero tenemos el primer punto entonces, que Jairo era un hombre de familia, algo para aprender. Tuvo su prioridad, su familia, primero. No le importó su posición, ni el qué dirán, ni cuánto dinero él podía tener. Ahora, Jairo también supo ir a la fuente correcta. Oye, ese era un hombre que tenía billullo, que tenía billete. Él pudo haber ido a cualquier médico, pero él, algo le dijo, el Espíritu Santo le habló: este Jesús es la fuente de lo que yo necesito. De allí puedo yo ser salvado. Un hombre que analizó desde lejos y vio las pruebas que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era quien él decía ser. Vino uno de los principales. Él vino a la fuente. Por su posición pudo haber ido a excelentes médicos. Sabía y creía que Jesús era la fuente de la vida. ¿Cuántos padres no buscan la fuente en otras cosas? Vicios, alcohol, drogas, mujeres, bailes, fiestas, trabajos mal habidos. Pero él sabía que Jesús era la fuente de la vida. Mira, como aquella mujer que estaba en la fuente cuando Jesús, cansado del camino, se paró. Ella pensó que le iba a hacer un favor a Jesús, aunque el primero ella dijo: mira, judío y samaritano no se tratan entre sí, pero bueno, te voy a dar agua. Jesús le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, tú más bien le pedirías a él y él te daría agua de vida. Porque cualquiera que bebiere agua de esta fuente que está aquí, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua de la fuente de la vida que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Has encontrado tú esta fuente? Jairo supo como padre ir a la fuente. ¿Sabemos como padre a qué fuente ir? O lo primero que vemos es: vamos a ver, yo voy a llamar a mi amigo, o a mi papá, o a qué sé yo, a fulanito, o qué voy a hacer con esto. La fuente primaria. Pon al Señor tu Dios en todas las cosas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sé buscar la fuente. Señor, permita que tú como padre de familia sepas buscar la fuente. Hay un himno viejo que se canta, y lo he citado otras veces, de aquel poeta que decía: por mucho tiempo yo vagué sediento, sin encontrar feliz satisfacción. Mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en Él hallé feliz satisfacción. El coro dice: he descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Es solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Has encontrado la fuente como padre? ¿Estás buscando la fuente para tus hijos? Jairo supo ir a la fuente correcta. Cuando el Señor le decía a sus discípulos que veía que todo el mundo, cuando Él le dijo que para ser discípulo de Él tenían que dejar todo lo demás y seguirle a Él, mucha gente dejó de seguir a Jesús. Y el Señor le dijo a sus discípulos: ¿quieren ustedes también irse? Y allí Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias al Señor por lo que hemos buscado y por los padres que se esfuerzan en buscar a Jesús todos los días de su vida, para que nos dé sabiduría para la crianza de nuestros hijos. Y los que ya los tenemos grandes, ya no los podemos llevar en las piernas,
pero lo llevamos en las rodillas. Amén. Otro himno que dice: fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Gloria a Jesús, la fuente de la vida eterna. Luego tenemos que Jairo supo acercarse de la manera correcta. Él no vino con pretensiones a decir: mire, Señor, hazme favor y me sana a mi hija. ¿Ok? No, yo tengo una posición, mira, no me ves aquí, así que respétame y haz lo que yo digo. No, dice la Biblia que aquel hombre, con toda su posición, por su familia y por su hija, se postró a sus pies. A mí me llama la atención impresionantemente cuando Juan el apóstol ve en Apocalipsis aquel momento del gran juicio final, y aquellos grandes hombres en la historia que tuvieron grande rango, fueron grandes en el mundo, igual con aquellos que ni siquiera se mencionan, pero que no aceptaron a Cristo, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que busquemos al Señor, la fuente, pero postrándonos. La actitud física dice mucho de la actitud del corazón, pero en cualquier lugar donde estés es la humillación del corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Salmo 10 y 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Supo olvidar sus prejuicios, supo olvidar su dignidad. Le rogaba mucho. Esta palabra es paracaleo, lo mismo que se usa para el Espíritu Santo, aquel que ruega por nosotros. No es María, es el Espíritu Santo. El Salmo 140 dice: he dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Reconoció a Jesús como Mesías y supo olvidar su orgullo y sus amigos, porque lo más importante para él era su familia. Y por último, Jairo llevó a Jesús a su casa. Oye, padre, ¿estás llevando tú a Jesús a tu casa? ¿Sabes cómo llevas tú a Jesús a tu casa? Primero, viniendo a la casa del Señor, que en este tiempo es la iglesia. Aquí tú te puedes alimentar. Es en la iglesia donde Dios reparte dones. En la iglesia donde Dios enseña, donde Dios imparte por su Santo Espíritu las divinas verdades que nos hacen crecer y que tú puedes llevar. Pero traes tus niños a la casa de Dios. Trae tu niño a la casa de Dios, a la iglesia. Muchos dicen, hay una señora que se encontró con un pastor. El pastor, después de muchos años, le dijo: oye, tenía muchos años que no te veía. Y ella dijo: sí, pero estoy volviendo a la iglesia, porque yo me alejé por mucho tiempo. ¿Pero por qué tienes esa cara? Ah, porque en el tiempo que yo me alejé, mi hija pequeña me rogaba: mamá, vamos a la escuela dominical, vamos al culto. Y yo no quise. Ahora ella tiene 18 años y no quiere venir a la iglesia y está en malos pasos. Eso es lo práctico de todos los días. Entonces no nos arrepintamos después de no haberle dado a nuestros hijos el ejemplo de venir al culto y de estar en las cosas del Señor. Amén. Él vino a casa y entrando, él no llevó muerte, él llevó vida. ¿Qué llevan muchos padres hoy día a su casa? Dinero, diversión, vicios, violencia, infidelidad, maltratos. Y pasa como aquel que salió a buscar comida en Segunda de Reyes y halló un monte, algo como parra montés, y lo echó en la olla. Y lo que había era muerte. ¿Qué estamos llevando a nuestras casas? Eso está en Segunda de Reyes 4 y 39. Así que llevar a Jesús representa desafíos. La multitud, ¿qué te va a decir los demás? La propia familia. Ónchale, la familia no quiere que yo vaya al culto, no las puedo traer. Lucha. El reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Los problemas que parecen ya no tener solución. Pero el Señor premia la diligencia de un padre. Dice que
La niña se levantó y andaba, y se espantaron grandemente. Puede que se espante por el milagro de Jesús, pero lo importante es que el Padre hizo lo correcto. Ojalá que en esta mañana seamos como Jairo, que tengamos la responsabilidad de acercarnos a la fuente de la vida eterna, velar por nuestra familia, tomar la actitud correcta y llevar vida a nuestros hogares. Amén. El Señor te bendiga y bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos bendecir tu nombre. Gracias porque tú eres el Padre que has tenido misericordia de nosotros. No solamente te has compadecido de nosotros, sino que enviaste a tu Hijo tomando forma igual que nosotros, pero sin pecado, para podernos levantar y por creer en Cristo ser hechos hijos tuyos. Gracias por el ejemplo que entramos en las instrucciones que encontramos en tu palabra acerca de cómo ser padres de acuerdo a tu palabra. Somos débiles, necesitamos mucho de ti. Queremos honrarte y nos humillamos delante de ti. Enséñanos, Señor. Muéstranos tu voluntad respecto a nuestros hijos. Ayúdanos a seguir orando por ellos, para que ellos anden por el buen camino. Ellos puedan encontrar la salvación en Cristo y ellos puedan retornar a lo que tú has diseñado para cada uno de ellos. Queremos bendecir a cada uno de los presentes y gracias por este día, Señor. Te alabamos a ti como Padre y bendecimos a todos los padres en su día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.